realidad específica de la diversidad humana, porque los test en ciencias exactas no necesitan baremos porque el oxígeno o el nitrógeno se comportan siempre de la misma manera, pero entre los seres humanos no es lo mismo hacer un test basado en cierto comportamiento, en la averiguación de cierto comportamiento en una zona pobre que en una rica, entre universitarios que entre personas que son trabajadores, obreros, por ejemplo, entre personas, si fuera el caso de personas normales o con problemas psicológicos o físicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es mejor usar la palabra herramienta de autoevaluación para esto que tienen delante de la vista. Genéricamente entre nosotros usamos la palabra test porque está permitida, pero quería que ustedes supieran que si alguien cuestiona, oye, esto no es un test, ustedes lo pueden aceptar perfectamente y decir que igual es útil como herramienta de autoevaluación, pero que tienen razón, no es un test propiamente dicho. Así que bueno, como herramienta de autoevaluación, les decía, si la hiciéramos en público con un grupo, demoraría entre 20 y 30 minutos. Acá vamos a ganar ese tiempo, lo van a traer hecho para el jueves o para el martes que viene, y lo lindo de este test, que siempre es divertido y a la gente le gusta, es porque nos ubica con cierta aproximación en fortalezas y debilidades respecto a las 5 habilidades prácticas de la inteligencia emocional. Aunque no hemos visto el desarrollo de las 5, sí que las entendemos, ¿no? Autoconciencia, control, motivación, empatía y destrezas sociales. Vamos a leer muy rapidito las 45, porque hay 2 o 3, que yo me los recuerdo, que presentan dudas. Entonces las charlamos bien ahora y el test lo traen adecuadamente hecho. En cambio, si nos saltamos esta explicación, puede ser que haya habido diferentes interpretaciones sobre algún ítem y estamos en problemas. ¿Están de acuerdo? Arranquemos por la 1. Identificar cambios en la excitación fisiológica propia. Yo leo eso y se entiende, ¿no? Más o menos, o lo aclaramos. Más o menos se entiende. ¿Cuándo me pondría un 1? Ahora viene la cuestión del criterio, ¿no? Y acá hay una parte interesante también, como autoevaluación, porque si yo soy una persona muy autoexigente, me voy a tender a poner puntajes altos, que nuestros cónyuges o familiares directos seguramente corregirían. Y si no soy muy autoexigente, no, al revés, si soy muy autoexigente voy a poner puntajes bajos. Y si soy medio descuidado y tengo la autoestima demasiado alta, puedo llegar a ponerme puntajes altos que ahí sí nuestros familiares corregirían. Más allá de esos criterios que son matices, lo importante es entender que ¿por qué yo me pondría un 1 en identificar cambios en la excitación fisiológica propia? Porque casi no entiendo la pregunta y jamás me lo planteé. ¿Qué es descubrir una excitación fisiológica? Yo supongo que todos nosotros no nos pondríamos, ninguno de nosotros, un 1, quizá tampoco un 7. Entonces, 7 sería que me considero excelente en eso. Y 1, nada. Seguimos. Relajarse bajo situaciones de presión. Entendible, ¿no? Actuar productivamente en circunstancias difíciles. Actuar productivamente en situaciones que produzcan ansiedad. Cualquier cosa levantan la mano. Sí, Rodrigo. ¿Cómo interpretas eso productivamente? Bueno, yo te lo pregunto a ti. Es decir... Actuar productivamente en circunstancias difíciles. Con respecto a las otras preguntas de arriba, o sea, que te puedes relajar. O sea, productivamente es como si fueras a la parte buena o saludable, ¿no? Que bajo presión te puedes relajar, que te has dado cuenta que te puedes relajar. Yo te doy mi interpretación, Rodrigo. Son cosas distintas. ¿En qué sentido? Según mi experiencia, ¿no? Y voy a apelar a la tuya también y a la de los demás compañeros. Yo podría no relajarme tanto bajo situaciones de presión, pero mantener bastante a raya mi raciocinio y al final termino actuando productivamente. Aunque pagué un costo alto, transpiré. No sé si vieron en las noticias ahora que Merkel, la canciller alemana, estuvo temblando en un acto, no se sabía bien qué le pasaba,
si tiene Parkinson, si tiene Alzheimer, frío no podía tener porque hacía 28 grados. Ella declaró que ella necesita consumir mucha agua y ese día le faltó un vaso de agua de los habituales que toma. Si ustedes se buscan en la noticia van a ver. Es muy impresionante ver el video. Ella, al lado del presidente de Ucrania, se pone a temblar y no se entiende por qué. Y el de Ucrania permanece en el protocolo formalmente mirando para adelante, pero es una escena bastante curiosa. La vi hace un ratito. Entonces, Rodrigo, la diferencia entre estas preguntas sería así. Tú cuando has pasado por una situación difícil, familiar o profesional, más o menos te das cuenta si actuaste productivamente. Y a veces no, y a veces te arrepentís. Entonces, para contestar estas preguntas, vamos a tener que apelar a nuestra experiencia y nuestro criterio. Por ejemplo, yo me pondría un 6 en productivamente, pero me bajaría en... Yo no me relajo tan fácil en una situación de tensión. Lo que sí logro, y posiblemente sea por entrenamiento, ahora ya no lo sabemos porque todo se mezcla en la vida, los años también ayudan, sí logro en general salir productivo de una discusión o de un dilema o de una decisión. Hola, Alan, ¿cómo te va? Entonces, para mí es esa diferencia. Ustedes que recuerden, el autor de este test es el doctor Henry Weisinger, un muy buen psicólogo social, que escribió un libro muy bueno, que después lo voy a subir al Dropbox, La inteligencia emocional en el trabajo. A él también lo tenemos que interpretar un poquito. Alan, ¿quieres, ¿lo escuchan, Alan? Bueno. Sí. ¿Ustedes lo escucharon? No, pero sí lo escuchamos. Perfecto. Bueno, ¿más o menos se entendió, Rodrigo, hasta ahí la diferencia? Siempre tiene un... Por eso decía que no es un test propiamente dicho, ¿no? Siempre hay un margen de subjetividad, pero que no quita que revela nuestros aspectos personales también, ¿no? Cosa que debatiremos cuando salgan los resultados. Bueno, 6. Asociar distintas señales físicas con diferentes emociones. Algunas son variantes de las anteriores, pero esta se entiende, ¿no? 7. Usar conversación interna, hablar consigo mismo, para influir en sus estados emotivos. Si ustedes nunca lo hacen esto, se tienen que poner un 1. No se preocupen por las notas, que acá nadie nos va a penalizar. Si ustedes notan que lo hacen bastante, también se llama soliloquio, esto se puntúan alto. Ustedes lo usan, este recurso. 8. Comunicar sus sentimientos en forma efectiva. La mayoría de las mujeres nos ganarían de lejos en el puntaje a los varones en esta. 9. Responder a sentimientos negativos de otros sin ser perturbado. Esto ven que merece un poquito de reflexión, ¿no? A ver, tengo que hacer memoria y decir, bueno, ¿cómo actúo yo cuando hay emociones negativas de otra persona? ¿Me perturbo mucho? ¿Poco? ¿Nada? Etcétera. 10. Permanecer calmado cuando usted es el blanco de la bronca o agresividad de otros. La variante del anterior. 11. Saber cuándo está pensando en forma negativa. Este tiene un poquito de duda, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? No le podemos preguntar al doctor Weisinger. Él lo expresó así. Saber cuándo usted está pensando en forma negativa. ¿Qué interpretan ustedes con esta frase tan... Todas son telegráficas, ¿vieron? Un renglón. ¿Qué será pensar negativo? Yo me supongo que sería, esta reunión va a salir mal. Me supongo que Weisinger se refiere a no tener pruebas de algo y tender a pensar negativamente. ¿Están de acuerdo más o menos con este criterio? Sí. Me parece que es eso, ¿no? Bien. 12. Saber cuándo su conversación interna es instructiva. ¿Qué interpretan ustedes por esto? Antes preguntó si teníamos conversación interna. Algunos tendrán mucho, otras muy poco. Ahora pregunta si es instructiva.
¿Quién quiere darme su punto de vista? Yo más o menos lo tengo claro esto, pero quiero ver si ustedes también. Como cuando a veces hay algunas personas se dicen a ellos mismos, cálmate, respira, o relájate, que cuando están muy alterados, pues será eso. Pero ¿por qué hablas como que otras personas? O sea... Sí, a ver, Héctor. O sea, de que tú mismo te lo dices. Que algo que te lleve a tu conversación, algo que te lleve a tu reflexión, realmente te lleve a una buena toma de decisiones o a toma de decisiones. Haga el compromiso. Pues. Claro, sí, estoy más de acuerdo con Héctor que con Jorge en este punto. ¿En qué sentido, Jorge? Me suena que la palabra instructiva es como alude un poco Héctor. Yo tengo que tratar de aprender algo o reunir información, ¿no? Para esa conversación interna. Y lo instructivo, instructorado, instrucción, suena a aprender algo. También podría ser, cálmate y demás, si fuera muy fuerte el torbellino emocional. Pero si no, yo creo que, porque una cosa a la que nos, ¿por qué pienso que el autor puso esta frase? Porque lo que nos lleva normalmente una perturbación emocional, refresco una frase de Edward de Bono, un cerebro enojado es un cerebro químicamente distinto. Cuando nosotros estamos bajo una emoción, la realidad está filtrada por esa emoción. ¿Eso es bueno o malo? Ninguna de las dos cosas, depende. Yo ya conté humorísticamente que si ven Apolo 13, cuando cuando el comandante Gene Lovell dice, Houston, tenemos un problema, su voz suena grave y preocupada. No está matándose de risa y diciendo, esto lo manejo de taquito. ¿Cómo era en México? La expresión de taquito, esa me la olvidé. De fácil, así de simple. ¿Cómo era? Tenían una muy buena. Ahora me la voy a anotar. De taquito. Era de torta. De torta. De taquito igual. Pero de taquito es como cuando le das de taquito el balón, ¿no? Claro. Pelota, así, ¿no? Que lo domina, pues el balón. Sí. Claro, acá Jim Lovell, si hubiera sido argentino, dice, Houston, tenemos un problema, me voy a dormir la siesta. Por suerte él no hizo eso, era un astronauta norteamericano. Se preocupó, pero su conversación fue instructiva, pidió ayuda. Y ahí que sea instructiva es que aprenda algo, dices, que te enseñe algo, que... Yo lo entiendo así, Rodrigo, por ejemplo. Porque la conversación interna, por ejemplo, la de la lectura del otro día, que está la mujer esperando a una persona que va a llegar, que luego te das cuenta que es el marido o alguien así, y que llega tardísimo, pero está pensando y pensando y pensando cosas, no, este me la paga, y anduvo por muchos caminos, ¿no? Entonces, si estás viendo que tu conversación interna se está yendo por un camino que no debes, ahorita en cuanto llegues más, esta botella que está aquí se la voy a estrellar en la cabeza, o le doy de balazos, oye, se está yendo mal, pero no le veo lo instructivo, pues lo instructivo sería darse cuenta que va hacia mal y decir, bueno, vale más que no haga nada, vale más que le saque los cartuchos a la pistola, porque sí le voy a dar o algo, pero de instructivo, no sé, de aprendizaje. Claro, sí, como estás relatando, Rodrigo, lo contrario de instructivo sería me empiezo a dar máquina. Acá en Argentina decimos me doy manija o me doy máquina y empiezo a enojarme y a encontrar argumentos cada vez más duros para maltratar a alguien. Eso sería lo contrario de instructivo, ¿no? Por ejemplo, hola Rubén, hola Rafa, ¿cómo les va? Miren, un ejemplo clásico, que yo ya lo viví, se lo cuento a los que tienen hijos chicos. Cuando mi hijo salía a la noche y no mandaba señales de vida a las 4, por supuesto algunas noches, sobre todo al principio, cuando uno tiene un hijo adolescente, sus primeras salidas te preocupan tanto que no puedes dormir. Después uno se va acomodando y se va acostumbrando. Mi esposa tiene un sistema de alarma tan sensible que a las 2 de la mañana empezaba a tirar hipótesis terribles.
Entonces, mi papel era decirle que pensar que le había pasado algo a él era la última de las probabilidades. Y él ya me decía, ¿por qué no contesta? Primero era el celular, después vino el WhatsApp, después el Facebook. Ahora hay tantas herramientas que cada herramienta que sumas que no te contesta parece que es cada vez más alarmante. Y lo sencillo es pensar que si le robaron el celular mientras no lo hayan lastimado, ya no puede contestar. Pero mi esposa sacaba deducciones, pero como fue con Menganito, es raro que lo hayan robado a los dos. Entonces, ¿qué sería una conversación instructiva? Es la que trata de abrir un abanico de posibilidades, de la que, ¿recuerdan este símbolo tan importante? Yo no arranco con esto, no arranco con signo de admiración, diciendo el comandante del Apolo 13, estamos fritos, sonamos, estamos todos muertos ya. No, arranco haciéndome preguntas. ¿Qué es lo que pasa en Apolo 13? En Apolo 13 enseguida, la gente de la NASA, de la torre de control, le empezaron a dar, repito que es muy interesante esa película verla, ¿eh? A mí me encantó, la vi más de una vez, 3 o 4 ya la vi. Apolo 13 es buenísima. Primero porque está basada en el caso real de la crisis de esa nave, y la película contiene una lección de creatividad superlativa, porque lo primero que hicieron cuando vieron que perdían combustible es dejar de consumir oxígeno, y los astronautas se tuvieron que mudar al módulo, pero aún así no tenían la vida garantizada. Entonces tuvieron que pensar con la torre de control varias cosas ingeniosas que te lo muestran en la película para lograr sobrevivir y volver a tierra, que fue lo que finalmente ocurrió. Cuando tú pasas por alguna de estas situaciones de ese tipo, te das cuenta de la diferencia entre un soliloquio instructivo y uno que es altamente emocional. Recuerden, al principio está todo bien. Si mi hijo me debería haber llamado a las 2 y no me llama, es mejor, esta es mi opinión, ¿no? Ahora, es mejor pecar un poquito por alarmista que irse a dormir. ¿Se entiende? Lo que nosotros estamos tratando de lograr es el equilibrio, pero es mejor preocuparse un poquito y verificar qué ocurre que irse a dormir dando por sentado que a mi hijo no le puede pasar nada. Y levantarme a la mañana y ya pasaron 6 horas y no está. Ahora, si yo me paso de rosca, también en Argentina decimos de rosca, no sé, si me paso de la raya, si quedo en offside con el soliloquio emocional, sufro de más. Y a veces no se me ocurre una solución para entender mejor lo que ocurre. Pero recuerden que una cosa es tener una negociación con un cliente y saber a qué atenerse, ¿no? Eso ya genera estrés. Hay que estar atento, es como una partida de ajedrez o de fútbol, pero arriba de todos los problemas está la incertidumbre, y sobre todo la incertidumbre afectiva. O sea, un hijo no vuelve a casa y está bien que te alteres, pero no hasta el punto de sufrir de antemano o de enceguecerse buscando soluciones. Entonces, ese es mi punto de vista instructivo. Rodrigo, ¿más o menos coincidís? Bueno, 13. Saber cuándo se está poniendo furioso. Parece una boludez, como decimos en Argentina esto, pero hay margen para decir, a veces tardo en darme cuenta que ya estoy furioso, o no, o para mí es obvio cuando me ocurre. 14. Saber cuándo está interpretando hechos que le pasan. Esta también es un poco ambigua, ¿no? ¿Quién quiere comentar esta? Saber cuándo está interpretando hechos que le pasan. Acá hay una linda clave también. La verdad que este test, ahora que yo lo repaso, me doy cuenta que tiene su tela para cortar, ¿no? No es simplemente que nos va a dar un resultado a ustedes, les va a dar un resultado comparativo entre las 5 habilidades. Es en sí mismo un ejercicio reflexivo. ¿Qué sería interpretar hechos que te pasan? ¿Está mal interpretar? No está mal, ¿no? Pero ahí dice saber cuándo estás interpretando. Ejemplo, mi esposa dice, si tuviera el celular con él, con Andrés, con mi hijo, me habría contestado. Y yo le digo, eso no es una evidencia. Se le puede haber acabado la batería.
se le puede haber caído y se le puede haber roto. Porque claro, mi esposa ¿a dónde quiere llegar? Que pues, posiblemente se lo robaron. Si lo robaron, posiblemente lo lastimaron. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es tener un celular apagado, un celular que se me cayó y se me rompió, se le acabó la batería o se cayó al agua, y otra es que me lo robaron en la calle. Robar en la calle a un hijo ya se pone la alarma, uy, le habrán lastimado, habrá sufrido mucho el miedo de que lo roben. Entonces, mi esposa ya decía, me habría contestado, le digo, antes de eso es que está lejos del celular, que se le cayó y se le rompió, no necesariamente se lo robaron. Entonces, pienso que la autora acá dice que vos te des cuenta que hasta que no tenés una prueba, estás interpretando. Insisto, no está mal interpretar, pero saber que estás interpretando. Él pregunta, ¿vos te das cuenta cuando vos estás interpretando? De 1 a 7, ¿cuánto? Sí, Rodrigo, te escucho. Pero hechos que le pasan, que te pasan ¿no? En lo personal, o interpretar algo, hechos que le pasan, o sea, el hecho ya sucedió. Vamos a suponer que alguien iba caminando por ahí, ibas muy bien, medio distraído, lo que tú quieras, y un tipo te choca con el hombro muy fuerte y vamos a decir, hay una reacción ahí, el tipo grita, tú le gritas más fuerte, se ve como que le fuiste, estás interpretando, entonces ya como que el cuate acá dijo, este sí salió gallo, y entonces pues para eso mi remedio es, el otro tipo sacó un cuchillo enorme, lo viste, dijiste, aquí no es la cosa, si fuera sin cuchillo, sin nada, lo mejor y si hubiera un encuentro a golpes o algo, pero mejor agarras y corres, te pones a pensar en ese momento cuando saliste corriendo, no te diste cuenta si venía un auto o no, qué bueno que no venía, te llevaste a alguien de paso, te estás acordando, no sé, estás interpretando los hechos que te pasaron y cómo se iban desarrollando en cuanto a emociones y cosas así, no creo, Sí. algo así. Está bueno tu comentario, Rodrigo, porque estás introduciendo otra forma de entender la interpretación. Pero yo creo que sería a posteriori de un hecho, y que sería muy instructivo, entre paréntesis, interpretar bien todo lo que pasó. Pero yo creo que se refiere, Weisinger, más al ejemplo de la incertidumbre hacia adelante. De ponerse el cerebro tiene que interpretar. O sea, tú me estás hablando en un tono que yo juzgo despectivo, ¿no? Entonces, yo lo juzgo y es imposible que el cerebro no quiera construir una interpretación. Oye, está molesto porque te acuerdas lo que pasó la semana pasada. Los soliloquios son así. Viene de la historia de la evolución, ¿no? Un ciervo ve una sombra y tiene que interpretar qué es, si es la sombra de un árbol o es la sombra de un león o de un tigre. La interpretación es automática para el cerebro. Yo entiendo que este autor lo único que te pide es que vos te puntúes de 1 a 7 si vos te das cuenta cuando estás interpretando. En otros términos, cada vez que no tenés una prueba definitiva, estás interpretando. Mi esposa llega tarde y yo empiezo a tener celos. Para mí está con otro. Hasta que no tengo una prueba, claramente estoy interpretando. Weisinger no dice que esté mal interpretar. Yo entiendo que esta va a puntuar en autoconciencia, porque ahora vamos a ver que al final del test, cada una de estas, este no es un test lineal, que ustedes van a contabilizar la 1 con la 2, con la 3, van a ver que en cada competencia saltan de una pregunta a la otra. Interpreto que esta les va a puntuar en autoconciencia, va a sumar o restar en la primera de la destreza en la que estamos hoy, que vamos a ver la película Príncipe de las Mareas. Más o menos se entendió interpretar los hechos inmediatos, Rodrigo, más que tu versión, que está muy buena también, de algo que ya pasó, porque ahí hay menos emocionalidad. Si me robaron, ya me robaron.
Yo digo, la interpretación es más riesgosa cuando tengo que encarar una situación que me molesta, me preocupa, me da miedo o me enoja, y yo tiendo a pasar por el filtro de la emoción lo que está ocurriendo. Entonces Weisinger propone que nos puntuemos a ver si somos conscientes de que estamos interpretando. Yo le decía, para calmarla, ¿no?, a mi esposa, y realmente la mayoría de las veces lo conseguía. ¿Te das cuenta que es una interpretación? El celular no necesariamente se lo robaron. Ella se calmaba un poquito. Se daba cuenta que era una interpretación. A nosotros nos viene bien hacer todo tipo de interpretaciones mientras no perdamos de vista que son interpretaciones. Después, cuando llegan las pruebas, vemos si estamos acertados o equivocados. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? 18. Identificar cuándo experimenta cambios de humor. Cuán rápidamente nos damos cuenta que veníamos alegre y ahora ya no lo estamos. Sí, ¿por qué? Sigue la 15. ¿Cómo? Sigue la 15. Ah, íbamos por la 15. Saber qué sentido se está usando en cada ocasión. Muy bien, que justo esa es difícil. Gracias, ¿eh? Saber qué sentido se está usando en cada ocasión. Esta es una de las que ameritaba que nosotros tengamos que reflexionar juntos. Porque en todos los seminarios presenciales me preguntan, ¿qué significa esto? Y está, la verdad que el autor estuvo demasiado lacónico acá. Claro, en su libro él explica muchas cosas. ¿Alguien entiende la frase? Saber qué sentidos está usando en cada ocasión. ¿Pero en cada ocasión de qué? Sí, en cada ocasión de Y se supone que bueno, la pregunta de Rodrigo es muy buena. Siempre supongo que este autor, Rodrigo, te va a hacer recordar momentos de intensidad emocional. O sea, momentos difíciles, para llamarlo de alguna manera. Les pongo un ejemplo. En los momentos difíciles, nosotros perdemos la plena conciencia. ¿Cuándo estamos más plenamente conscientes? Cuando estamos relajados, cuando estamos de buen humor, cuando tenemos confianza, cuando estamos de vacaciones, aunque estamos relajados, estamos atentos. ¿Y cuándo puede bajar nuestro nivel de atención? Cuando estamos muy estresados. Hay personas que han tenido accidentes y declaran no haber visto lo que estaba a la vista. Por eso no parece muy rara el planteo de este autor, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que él está sugiriendo es qué sentidos están funcionando en los momentos difíciles. Hay personas que son más visuales, pero por ahí dejan de escuchar un tono de voz. Hay personas que son muy auditivas, pero por ahí dejan de percibir que la otra persona está transpirando, o ha hecho un gesto de preocupación, o ha tenido una sonrisa despectiva. Son pequeños detalles que se nos escapan a unas u otras personas, depende de las circunstancias y depende del estilo de personalidad. Ejemplo, yo soy más auditivo que visual. Los varones podría ser que, en general, si hubiera una prueba, un test promedio, ¿no?, entre mujeres y varones, las mujeres son mucho más visuales que los varones, aprecian mucho más detalle que los varones. Ahora, igual entre nosotros como grupo, debe haber bastantes diferencias. ¿Cómo la contestaría yo? Saber qué sentido se está usando en cada ocasión, y acá me pondría un promedio, pondría un 5. Ustedes traten de hacer memoria a ver si se acuerdan un ejemplo de que alguna vez no escucharon o vieron algo que se los tuvo que señalar a otra persona. A ver si pueden hacer memoria. Y sé que esto es difícil porque justamente lo estamos aprendiendo, porque a veces no se registra esto. Esto se va registrando con la práctica. Cuando uno se da cuenta que usa más un sentido que el otro, es cuando puede registrar: ah, sí, yo en las reuniones me pongo tenso y me pongo la mirada intensa de algunas personas también, indica que esas personas están tratando de concentrarse a través de la vista. En cambio, algo muy complicado, porque ¿qué podría significar? Yo estoy discutiendo con ustedes en una reunión y hago esto. Y me quedo 10 minutos así. ¿Qué significa eso? No sé, ¿es muy grave en México hacer eso?
No sé, acá en Argentina no sabríamos qué significa. ¿Sí? ¿Sería mortal ahí? No, pues estás en una conversación, en una discusión, echando puntos de vista. No, yo creo que eso está bien, está mal, está bien. Y de repente alguien hace eso, te queda así, dices, no quiere mi punto de vista. O sea, para mí que se cansó de mí o pudiera ser también que se hace así porque aquello con lo que lo estás preguntando o acosando, las preguntas que estás llevando, no tiene respuesta para eso y está pensando cómo hago para salir de esto si no tengo las respuestas. O puede ser que te digan, no, de a tiro no estoy interesado en lo que me estás diciendo, o sea, no sabes de qué estás hablando tú. Bien, qué interesante. Has practicado, no es una crítica, Rodrigo, ¿eh? Es una observación. Me parece que has practicado el pensamiento negativo. Ahora, alguien díganme, ¿por qué no podría ser bueno para ese participante? ¿No? ¿Por qué no podríamos interpretarlo como bueno que 2 minutos, no media hora, ¿no? 2 o 3 minutos esté así con los ojos cerrados, concentrado? ¿Qué podría estar pasando? A ver, Héctor, otra visión. Yo como la veo con respecto a esa pregunta es qué sentidos, ¿no?, estás utilizando. No dice literalmente. ¿Qué sentido estás usando? En cada ocasión. Yo siento que precisamente cuando estamos hablando de inteligencia emocional, que estamos hablando tal vez de momentos de crisis, para mí, y que eso me ha tocado mucho verlo, ¿no?, en otras materias, el sentido siempre lo preguntamos nosotros en el, pues, vamos a decir, valga la redundancia, sentido figurado, de que algunas personas somos mucho más digestivas, pues, cuando estamos ante un problema, que sé exactamente, pues, traigo una bronca, ya me va a pegar la gastritis, ¿sí? A otras personas que traen problemas, me va a venir el dolor de cabeza, ¿sí? El ácido úrico, exacto. Se me va a subir el ácido úrico. A otras personas les sudan las manos, ¿sí? Eso ya es exactamente cuando yo pienso que estoy interpretando, que sé que el sentido en cuanto sienta ya valió, disculpa la expresión como decimos en México, ya valió madre, me dolió el estómago, diarrea segura por el enojo que tuve, ¿sí? Entonces yo lo puedo saber, puedo poner muy bien, lo identifico muy bien, sí, lo identifico muy bien porque bronca segura, como me dijo aquí Rafa, me duele la cabeza, ¿no? Entonces yo pienso que a eso te refieres. Bueno, en mi sentir, perdón. Así no, muy bien, muy bien. Esto que acaba de decir Héctor se podría incluir, si ustedes se sienten identificados con lo que él dijo, se incluye en la respuesta. Otro ejemplo que les doy, que me vino a la mente. Cuando yo conversaba en situaciones difíciles con mi hijo, varón, adolescente, él bajaba mucho la mirada. Esto es típico de las personas que se sienten un poquito incómodas en una conversación, o se sienten culpables, o se sienten avergonzadas, entonces bajan la mirada. Lo que pregunta el autor es, si a vos te pasa esa situación y dejás de hacer un poco de contacto ocular, por el motivo que sea, y puede ser totalmente válido, ¿eh? Recuerden que acá no hay crítica, no hay juicio de valor de eso. ¿Te das cuenta que estás evitando el contacto ocular o ni siquiera te das cuenta? A veces yo le decía a mi hijo, ¿por qué no me mirás a los ojos? Y él me decía, porque no me doy cuenta que te tengo que mirar a los ojos. Y yo le decía de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, pero cuando la gente charla es bueno mirar, pero es típico también de la adolescencia no hacer contacto ocular, menos aún cuando ellos de alguna manera tienen que rendir cuentas, tienen que explicar una acción. Y pobres, porque a veces no saben por qué hacen lo que hacen. Tengo un par de libros muy buenos de adolescencia que después también se los voy a compartir. Alan se está sonriendo, me parece que ya está previendo que se le viene ese mundo, ¿no? Que ponen el lenguaje corporal, pues, distintas cosas del lenguaje corporal, y yo me acuerdo en un video, en una cosa así que hay, y dice, verás, fíjate cuando le preguntan al presidente de Estados Unidos que si había tenido una relación con una,
y cuando le hacen la pregunta, lo ponen y voltea, baja la mirada y voltea no hacia quien le está preguntando y responde no. Y dice, eso es inequívoco de que está mintiendo. O sea, cuando alguien te va a mentir, por lo general, dice, no te va a mirar a los ojos, se va a voltear a un lado, dice, pero es de cosas de lenguaje corporal, ¿no? Y cosas así, hablaban de eso. Claro, de hecho, lo que acaba de comentar Rodrigo me lleva a pensar que los manipuladores profesionales, la gente muy entrenada para mentir, tienen que tener muy en claro qué sentidos están usando, porque ellos te están tratando de engañar a ti y conocen a fondo esto que para nosotros es un poco nuevo, qué sentido estamos usando. Entonces, con el aporte de Héctor yo combinaría las dos cosas. Fundamentalmente son vista y oído, ¿no? Vista y oído representan el flujo máximo de información que recibe el cerebro. Eso lo combinaría con lo que dijo Héctor, que lo podríamos llamar el sentido interno. Estoy transpirando, se me está desarreglando el estómago, me estoy poniendo tenso el cuello, cualquier cosa que indica, o al revés, estoy muy relajado, estoy muy cómodo, aunque están discutiendo a mi alrededor, yo estoy muy sereno, muy tranquilo, no me preocupa que levanten la voz. Y entonces me doy cuenta que estoy funcionando bien con el oído, bien con la vista, y en ese caso, si me sucede a menudo, me puntuaría alto, me puntuaría 5, 6, 7 en este ítem. Bueno, avanzamos. Comunicar correctamente lo que experimenta. Esta es bastante sencilla, aunque cada uno interpretará a su manera. Ojo, en el opinión, ¿no? No es del autor. Nos conviene a veces repasar si hay una crítica que nos hacen en familia o en el trabajo que se repite. Bueno, vos sos de gritar un poco, o vos sos de tomar decisiones demasiado rápido, o vos a veces escuchás con cierta impaciencia. Cualquier dato que alguna vez les hayan tirado servirá para autocalificarse. Bueno, 17. Identificar qué información influye en sus interpretaciones. Esta es más compleja que la anterior. Identificar qué información influye en sus interpretaciones. ¿Quién quiere arriesgar algo? Hasta yo ya me olvidé bien qué es identificar qué información influye en sus interpretaciones. Bueno, ya la entendí. Sí, esto es reflexivo, ¿no? Hay que leerlo 2 o 3 veces para entender. Ya entendí. ¿Quién quiere dar su propia visión de esta? Les tiro yo una para ganar tiempo. ¿Se acuerdan cuando mi esposa me decía que estaba preocupada porque le habría contestado el celular mi hijo? Y yo, para que no se pusiera muy mal, no se angustiara o tuviera mucha ansiedad, le decía, pero se puede haber quedado sin batería. ¿Qué tal si ella me contesta, pero salió con 2 amigos que no se iban a despegar toda la noche entre sí? Hice un arreglo, porque es verdad que ella hacía arreglos con Andrés, bueno, los dos, ¿no? Más ella, pero yo también. Si tú no puedes comunicarte por celular, por favor le pides al de tu amigo y nos avisas. Porque a veces decidían irse a dormir a la casa de uno de ellos. Entonces el acuerdo era, nos avisás que no vas a venir a dormir, si no, vamos a sufrir toda la noche. Cuando mi esposa me contestara, si él se hubiera quedado sin batería, me habría avisado, porque ya lo hizo un par de veces, o no, a través de otro celular, está identificando qué información influye en sus interpretaciones. En otros términos, esto te ayuda a reflexionar en forma correcta. Si vos tenés una interpretación, miren qué interesante la regla que podemos sacar ahora al revés. No está llegando una persona, un compañero nuestro, y cada uno de nosotros empieza a tirar una información. ¿Cuál va a ser cada uno empieza a tirar una interpretación. ¿Cuál va a ser la interpretación más débil? Aquella que no tenga ninguna información. Alguien que diga,
es un irresponsable. Y le digo, ¿qué pruebas tenés de que es un irresponsable? Ah, ninguna. Es que como no me gustó la cara, se me ocurrió que era un irresponsable. Eso es no saber qué información está influyendo en una interpretación. En cambio, si tú me dices, ¿qué te hace pensar que lo hace a propósito? Porque es un gran negociador y esto puede, yo estoy diciendo que puede además. Recuerden, las interpretaciones no son dogmas religiosos. Yo puedo hacer una interpretación posible. Lo estoy tomando. Para mí es un gran negociador y él nos quiere poner un poquito nerviosos, sabiendo que esa maniobra no es grave, no es una afrenta, no es confrontatoria. Entonces, por lo menos yo di una información. Héctor, ¿se te había ocurrido algo? Sí, de hecho yo iba a poner en un caso de un ejemplo, inclusive en eso, identificar qué información influye en sus interpretaciones. Algo que considero que todos estamos inmersos, pudiera ser hasta los mismos noticieros, ¿no? Que dependiendo de quién lo esté diciendo, el país se hunde o el país, o sea, estoy identificando la información y cómo va a influir en mi interpretación, pues va a depender, ¿no? De que si me lo dice Joaquín López Dóriga, pues ya sé que no le voy a creer nada, ¿no? De que ya el país ya tronó, o depende de quién diga, es la manera en que voy a interpretar mi pensamiento final, ¿no? Definitivamente. ¿O qué pasa, pues? También, como no me gusta, pues, la manera, porque estoy hablando de comunicación, ¿no? Entonces, pues digo, pues mejor ni lo escucho, porque para mí todo lo que diga hay que voltear la noticia. Entonces, bueno, excelente. ¿De qué viene para tomar la interpretación? Bueno, excelente ejemplo. En Argentina eso está pasando a full. Yo supongo que ocurre en todo el mundo. Dicen que Estados Unidos está muy polarizado. México ahora tal vez menos. Ojalá, porque las polarizaciones tampoco ayudan mucho. Pero Héctor nos hace entender que muchas veces interpretamos a priori de tener información. O incluso, si no le entendí mal a Héctor, que es la famosa polarización política, sigo interpretando lo mismo a pesar de que me dieron una información que no coincide con mi interpretación. Por eso la política se ha vuelto lamentablemente altamente emocional, porque a veces hay que te está despotricando o alabando a alguien, tú le das una información para buscar el equilibrio y no lo cambias ni un milímetro de su posición. Así que muy, muy buena observación, Héctor. Bueno, más o menos vieron cómo salimos de la confusión, la rescatamos. Identificar qué información, si es que la hay, está influyendo en mis interpretaciones. Si no encuentro ninguna, debería dejar bien en claro que es una interpretación. Bueno, la siguiente. 18. La 18 la vimos. 19. Saber cuándo está a la defensiva. Esto también es difícil de reconocerlo, pero todos sabemos en algún punto cuándo estamos a la defensiva. 20. Saber cuál es el impacto que su conducta tiene en otros. ¿Tenían una duda con la anterior? No. ¿Qué son argentinos? No, peruanos. Bueno, 21. Saber cuándo usted se comunica en forma incongruente. ¿Qué entienden por esto? Es sutil, pero es entendible esto. ¿Cuándo puede ser que yo me esté manifestando en forma incongruente? Pues depende de la respuesta que te estén dando los demás, te das cuenta que no te comunicaste bien, o sea, no era eso lo que querías que te explicaran, que hicieran, ¿no? Entonces, la gente no es que esté mal, sino que quiere decir que te comunicaste muy mal, ¿no? Bueno, me alegro, Rodrigo, que hayas arrancado desde ese punto de vista, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta del sentido de estas preguntas por observarlas en los demás. Por ejemplo, cuando yo me acordé de cómo se operan los sentidos cuando estamos incómodos emocionalmente, me acordé de mi hijo, que baja la mirada, pero a veces bajo yo la mirada con mi esposa, o la baja ella, cuando me enojo yo, o cuando discutimos. Siempre el que se ve sorprendido con cierta falta de razón, empieza a tratar de eludir la discusión, mirar para otro lado, pues se da cuenta que está en falta, que se dejó llevar por las emociones y que dijo algo incongruente. Yo
Muchas veces he dicho cosas incongruentes. La incongruencia es cuando te das cuenta que te dejaste llevar por una emoción, pero no cierra con el caso, no cierra con la información disponible. Entonces, bueno, te das cuenta enseguida que estás hablando en forma, te comunicas en forma incongruente. Otro ejemplo, que tu esposa te vea llegar raro y te dice, ¿te sentís mal? Y vos le gritás, no estoy enojado. Eso es incongruente. ¿Cómo no vas? A mí me ha llegado a pasar también. ¿Cómo cuando estás gruñendo? Muchas veces nosotros gruñimos. Supongo que a ustedes les pasa también. Yo soy de gruñir. Cuando estoy gruñendo, al mismo tiempo que estoy negando, que estoy gruñendo, que es muy humano, no hay por qué sorprenderse de esto, estoy siendo incongruente. Estoy siendo incongruente. Tengo una discusión difícil con mi hijo, es mejor arrancar diciéndole, ¿sabés que esta situación me pone incómodo, me pone nervioso? Que negar por completo que yo estoy nervioso. Y entonces él me ve alterado y mis palabras no, porque acá dice comunicar, no hablar, comunicarse en forma incongruente. Entonces yo les comunico a ustedes que estoy tranquilo, pero ustedes ven que evidentemente yo no lo estoy. Entonces hay un cortocircuito en la comunicación. Capaz que yo estoy inquieto por otro tema, pero debería aclararlo, porque si no, como dijo Rodrigo, se genera esa incongruencia de que se está hablando de una cosa, pero está pasando otra. Entonces, ¿cuán hábiles somos para detectar eso, de incongruencia? Bueno, 22, aumentar de ritmo a voluntad. Esta es otra que nos trabamos siempre en los grupos. Aumentar de ritmo a voluntad. La verdad que fue muy lacónico el autor. Pero bueno, cuando lo hagan, lo van a hacer rápido. ¿Qué significa aumentar de ritmo a voluntad? ¿Qué entienden ustedes por esto? Ritmo para hacer muchas tareas al mismo tiempo. Seguramente, recuerden que esto está extraído de un libro, La inteligencia emocional en el trabajo. Así que Weisinger enfocó en las organizaciones y aumentar de ritmo a voluntad, como dijo Jorge, es bastante seguro que el autor se refiere a si sos flexible para aumentar el ritmo cuando una acción te lo requiere, cosa que para algunas personas es más fácil y para otras no es tan fácil. Para mí es más fácil aumentar el del ritmo que bajarlo, por ejemplo. Pero acá pregunta aumentar, vamos a ver si después aparece la otra. Bueno, 23, recuperarse rápidamente luego de un fracaso. Eso medítenlo, pero se entiende fácil, ¿no? 24, completar tareas de largo plazo en los lapsos determinados. ¿Son ustedes concentrados y ordenados para terminar los plazos o se dispersan? El puntaje. 25, producir mucha energía cuando está haciendo un trabajo de poco interés. Está muy interesante y muy valiosa, ¿no? ¿Soy yo capaz de producir energía cuando estoy haciendo un trabajo que no me interesa? Pero ¿cómo producir energía? ¿Gastar mucha energía cuando estás haciendo un trabajo de poco interés? ¿O? No, producir energía, Rodrigo. Gastarla sería, por ejemplo, según lo que yo entiendo, gastarla sería que durante una hora vos y yo tuvimos que limpiar toda esa habitación, ¿no? Toda esa sala. Y tú durante una hora te quejaste todo el tiempo, o yo. Evidentemente el que se queja durante toda una hora haciendo una tarea está gastando la energía. Acá interpreto que dice que tú la produces la energía. Sí. Producir energía significa, hasta cierto punto, aunque no te gusta barrer, lo estás haciendo bien. Porque de hecho el autor también nos lleva a una pista muy interesante que va a volver muchas veces en el instructorado. Las emociones son energías, pero a veces son energías que nos acercan a los objetivos y a veces son energías que se convierten en barreras. La queja, por ejemplo, o la excusa permanente, o el recelo, son barreras. Y el entusiasmo o el reconocimiento de que la tarea se debe hacer. Ahora les pongo un ejemplo, Rodrigo, concreto. Yo me estoy quejando y tú me dices, oye, ¿por qué no ponemos música o escuchamos un audiolibro? ¿Por qué te estás quejando? Porque a mí no me gusta barrer. Bueno, pero ya que hay que hacerlo, ¿por qué no lo hacemos de la mejor manera posible?
Y yo te contesto, ¿y cómo es la mejor manera posible? Y tú me tiras una idea. Bueno, se puede escuchar un audiolibro, podemos compartir música. Se lleva de otra manera esa hora de limpieza, de esa forma. Y ahí hemos producido energía. En el liderazgo, esto es de máxima importancia, ¿no? Cuando yo, de la encuesta que hicimos con él, esto va para Alan, ¿no? Que una observación interesante. Alan, ¿te recuerdas que cuando hicimos una encuesta con la gente del call center, surgió que las tareas repetitivas les consumen mucho energía anímica a los chicos que trabajan en los call centers? La rutina de por sí no es excitante, como lo dice la palabra. La rutina es no hay nada inesperado, no hay sorpresa, no hay novedad. La rutina es un protocolo que tengo que hacer. Entonces yo me recuerdo que los chicos decían que con las rutinas decae la motivación. Entonces, una parte importante del liderazgo es producir energía cuando se está haciendo un trabajo de poco interés. Y bueno, hay que usar el ingenio, ¿no? La creatividad. ¿Querías decir algo, Rodrigo? Algo que para ponernos en el mismo contexto y darle ese sentido y que sí refleje lo de cada quien es eso que acabas de decir, pues, o sea, que eso proviene de un libro que es cuestiones de emociones en el trabajo, ¿no? En la empresa, verlo así, no sacarlo exactamente a otros campos, ¿no? En la familia o el 100%, ¿no? Sino tratar de mantenerlo dentro de, lo que estás pensando para dar las respuestas dentro de ese ámbito, pues, en lo posible, pues, desde que estés pensando que es lo que haces a la hora de trabajar, de estar en el negocio, en la fábrica, donde vayas, donde estés tú, pues. Sí, tú tienes razón, Rodrigo, pero ¿sabes por qué yo a veces me amplío? Obviamente cada uno cuando use esta herramienta le va a dar el matiz de su propia experiencia y asociado con su estilo de enseñanza y con otros materiales. ¿Por qué yo a veces apelo a la experiencia familiar? Porque me ha tocado trabajar, de hecho en el grupo de call center ahora ocurre, no en los casos, pero sí en la edad, con personas de 20 años en su primer trabajo. Entonces me decían que algunas de estas cosas por ahí no las entendían del todo, porque tienen muy poca experiencia laboral. Entonces yo les digo que se ayuden con la experiencia de la familia, por ejemplo. Si ellos cuando estaban con los padres, un muchacho, podía aumentar de ritmo a voluntad o cuando lo mandaban a hacer la cama, si tenía algún ingenio para hacerla, es un puntaje alto. Y si era un rebelde total y no tiene flexibilidad por ahora, porque no tenemos por qué ponerlo en un molde, entonces se va a tener que puntuar bajo. Pero tienes razón, en general, siempre que podamos, en este grupo se puede perfectamente, nos enfocamos en lo laboral, ¿eh? Porque cada uno de nosotros tiene bastante experiencia en ese campo. 26. Cortar o cambiar hábitos inefectivos. De 1 a 7, ¿cuántas veces nos tuvimos que enfrentar a hábitos inefectivos y nos fue fácil o nos fue difícil? 27. Desarrollar patrones de conducta nuevos o más productivos. ¿Somos flexibles? ¿No somos flexibles para esto? 28. Hacer que las acciones sigan a las palabras. ¿Soy consecuente? ¿Soy coherente? 29. Trabajar conflictos. Trabajar conflictos. Es decir, tengo una actitud de entrada de que un conflicto es un problema. ¿Cómo enfrento un conflicto? ¿Como un luchador o como un investigador matemático? Si tengo más piel de luchador, quiero que el conflicto se resuelva esta tarde. Y como yo digo, si tengo más una actitud de investigador matemática, digo, bueno, acá hay un problema. Rodrigo me pide una cosa, César otra, Jorge otra y yo otra. Bueno, veámoslo. Hagamos un cuarto intermedio, venimos mañana. ¿Qué es trabajar un conflicto para ustedes? ¿Quién me quiere dar su versión? ¿Qué puede haber querido poner el autor? Trabajar conflictos.
¿Sería ser autoritario, por ejemplo, trabajar un conflicto? Lo En contrario, ¿no? sí, Es como crear la dinámica que, para la solución, ¿no? Ajá, ajá. mediarlo. O sea, Mediar. lo contrario a eso que dijiste, ¿no? O sea, no Pero dar machetazos así como decimos aquí, no, esto se va a hacer así. Oye, pero no tiene razón y No. que él tampoco, bueno, vamos a platicarlo, vamos a ver todos los antecedentes, cosas así y trabajar el conflicto, ¿no? Analizar, Para que deje de mediar, existir, pues. para que deje de existir, pero trabajar en lo contrario de reprimir o negar. Hay personas que piensan que la palabra conflicto está mal y de entrada dicen, bueno, acá no podemos tener este tipo de discusiones. Y ya cierra la posibilidad de seguir debatiendo. O ignora que hay un conflicto entre dos compañeros y no trabaja ese conflicto. Lo ignora. Esto me ha pasado muchísimo en las empresas. Líderes cuestionados. Me acuerdo una de la empresa del interior que tenía un equipo de mujeres vendedoras. Una mitad era enemiga de la otra mitad, para simplificar. Quiero decir que había muchos conflictos entre ellas. ¿Y saben cuál fue la principal crítica que le hicieron a la organización? Fue, nuestro líder ni siquiera está enterado. Y yo les digo, pero ¿por qué piensan ustedes que es? ¿Porque está demasiado sobrecargado de trabajo? No. Las mujeres, que son, lamentablemente para nosotros, ¿no? Son muy observadoras y más vivas que nosotros, dijeron, es un negador. Es un negador, no sé qué, como no sabe qué hacer con nosotras, niega. Vamos a contarle y él dice, bueno, pero arreglarlo así, asá. No trabajaba los conflictos esta persona, pero era muy, muy eficiente a nivel de efectividad de ventas. Estaba haciéndolo con un costo alto. Por algo me llaman a mí. Y a ustedes lo van a llamar en lugares donde por ahí hay baja rentabilidad y la quieren subir, pero también los van a llamar en lugares donde hay alta rentabilidad, pero están pagando un costo altísimo. Entonces, no trabajar los conflictos es por ahí hacer aumentar las ventas, pero estar pagando un costo muy alto. ¿Se entendió este concepto entonces? Sí. A ver si llegamos en 5 minutos para poder ver la película cuando volvemos. Desarrollar consenso en otros, una variante de la anterior, ¿no? Busco consensos entre las personas, porque a veces en un conflicto hay 3 puntos en que están en desacuerdo, ¿no? Varias personas, pero uno en el que están de acuerdo. Un buen líder, como un buen líder político, religioso o comercial, es aquel que sabe darse cuenta, che, pará, tenemos 3 diferencias, pero hay algo en lo que estamos de acuerdo. Ejemplo, la democracia. Estamos de acuerdo que no debería haber enemigos políticos. Puede haber rivales políticos, pero no enemigos. Porque enemigo alude a la palabra te voy a exterminar. Si sos mi enemigo, te voy a eliminar. Entonces, esto desgraciadamente todavía hay dirigentes argentinos que tienen que estar recordando que en la democracia hay que buscar el consenso mínimo de que ya no se mata a la otra persona cuando hay un conflicto. Para eso está el Parlamento, el debate, la votación, etcétera, etcétera. Bueno, mediar en conflictos de otros, parecida a la anterior, exhibir destrezas interpersonales efectivas. Esta es muy genérica, pero piensen cómo se desarrollan ustedes en las relaciones interpersonales con los demás. ¿Se consideran efectivos? ¿Se consideran que hacen aportes? ¿O más bien ustedes son conflictivos muchas veces? Bueno, tienen que meditar, pero la pregunta se entiende, ¿no? Articular los pensamientos de un grupo, otra variante del liderazgo. Ustedes más o menos van intuyendo a dónde van a ir a parar, ¿no? Esta, por ejemplo, articular los pensamientos de un grupo no va a ir a parar a autoconciencia. ¿Se imaginan eso, no? Va a ir a parar a destrezas sociales. O sea, yo puedo ser un excelente Freud, un psicólogo clínico, pero no sé articular los pensamientos de un grupo. Solamente los líderes saben articular los pensamientos de un grupo. Influir en otros directa o indirectamente. Construir, lograr la confianza de otros. Hacer sentir bien a otros. Dar consejo y apoyo a otros cuando es necesario. Van todas variantes de la misma.
reflejar correctamente a otros sus sentimientos. Acá tenemos una pequeña piedrita, ¿no? Para reflexionar. Dice, reflejar correctamente a otros sus sentimientos. ¿Me ponen un ejemplo? Esta sí que tiene una vueltita de tuerca. O reflejar ahí, a ver, o sea, decirle al otro, oye, lo que tú estás sintiendo es esto. Los propios, ¿no? ¿No? Ejemplo. O reflejarlos tú, pero ¿cómo va a reflejar? O sea, decirle a alguien, si yo voy a facilitar, le digo a alguien, ¿no? O ¿cómo es eso? Que seas neta. El autor dice, reflejar correctamente a otros sus propios sentimientos, podríamos agregar. No está la palabra propias, pero sus propios sentimientos. Ejemplo, una persona está sobrecargada de trabajo. Si yo lo llamo como líder y le voy a agregar una carpeta más, yo podría arrancar diciéndole, sé que estás muy estresado, sé que estás molesto, sé que estás tal cosa. O sea, yo podría reflejar o intentar reflejar lo que la otra persona está sintiendo. Por ejemplo, si en el grupo tengo un amigo íntimo que no le gustan los conflictos, yo podría ayudarlo a él, si él me autorizó, por ejemplo, repito, somos amigos íntimos, y le digo, sé que a ti no te gustan los conflictos, pero este vale la pena. Este es tan importante el caso que estamos tratando, porque este es otra cuestión que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Energía hay que gastarla siempre en la vida, pero hay causas que valen la pena y hay otras que lamentablemente no. Ahora, las emociones funcionan en piloto automático. Si nosotros no prestamos atención, nos enganchamos en todas. Entonces, acá sería reflejarle a otro sus sentimientos para ayudarlo a que él entienda que yo lo entiendo. Un líder hasta cierto punto hace eso. Cuando en las encuestas dio las tareas rutinarias me restan motivación y Alan va a tener que ir a contar que hay un nuevo protocolo que agrega 2 tareas rutinarias, la mejor manera en la que puede arrancar Alan no es la manera robótica. Tengo una mala noticia para darle. Hay 2 nuevos protocolos rutinarios. No, la mejor manera sería, miren muchachos, sé que la rutina hace descender un poco la motivación, pero resulta que se creó un nuevo software que por un lado va a representar 2 rutinas nuevas, pero nos va a dar este beneficio, y al acompañar en los sentimientos de los demás y reflejarlos, es escuchado de otra manera. Y el nuevo desafío es aceptado de otra manera. Y esto sí, Rodrigo, también que es muy importante para la familia, aunque les digo que está concentrado en el trabajo, esto en la familia hay que registrar lo que es muy, muy interesante para practicarlo. Bueno, reconocer cuando otros están mal, muy genérico, ¿no? Ayudar a otros a manejar sus emociones. Mostrar empatía con otras personas, involucrarse en conversaciones íntimas con otros, cuánta facilidad tengo para intimar, o si tengo barreras. 44, ayudar a un grupo a manejar sus emociones, esto ya es pleno liderazgo. Y última, detectar incongruencias entre las emociones de otros, sus conductas y sentimientos. Ahora me doy cuenta que el documento que subí no está completo, por lo tanto mañana les voy a subir a Dropbox. Acá pueden ir ya puntuando y van a recibir otro documento donde van a estar todas las instrucciones con ejemplos, así ahora ganamos tiempo. Cada respuesta va a parar a un rectángulo que está en el segundo Word. Ustedes lo único que tienen que hacer, primero, es concentrarse en cada una de estas preguntas. Puntúan de 1 a 7, se toman un respiro y cuando tienen otro rato, agarran el segundo documento y van trasladando cada resultado que les dio acá a 5 bloques distintos que están en el segundo Word. Esto se hace a mano, es muy fácil, ¿eh? El traslado es muy rápido. Y luego tienen que sacar un promedio. Todo está muy... Eso sí que no me lo van a tener que preguntar en el Word. Acá valía la pena el debate de algunos puntos. Bueno, les propongo que tengan en punta la película, el pedacito de película El Príncipe de las Mareas. Nos tomamos 5 minutos y cuando volvemos vamos a hacer un ejercicio.